Hoy, 22 horas, te espero para compartir una edición especial de La Señal. ¿Qué es trascender? Daniel Usón. ¿Qué es trascender? La Señal, con Jorge Luis del Conte. En simultáneo, por el canal de YouTube de LTD34 Radio Web y por nuestro sitio oficial www.latitud34radioweb.com.ar. Y ahora vamos a escuchar, Josecito, si me lo permitís, un testimonio de alguien que ve muertos, habla con los muertos, es psíquico, es sumamente interesante, pero no es tema de hoy, sino es escuchar la opinión de Daniel Usón acerca de lo que es para él, desde su disciplina, trascender. Vamos. Hola Jorge, mira, sí, muy simple. Para mí el concepto de trascender es que lo de fuera no afecte lo de dentro. Y todo ello, pues como siempre, lleva un entrenamiento, pues como un gimnasio, pero un gimnasio que se llama vida. Y consiste única y exclusivamente a renunciar a sufrir, a molestarse o, mucho más fácil, o no perder tu paz interior ante ninguna circunstancia. Lo que decíamos, en otras palabras, que mi paz interior sea imperturbable. En consultas o en los cursos que realizo, el objetivo fundamental para mis consultantes o alumnos es ayudarles a que adquieran información, es decir, que evolucionen, que adquieran información sabia, útil y sobre todo valiosa, pues que ahora mismo no disponen de ella. Así que me pongo al servicio para que transmuten la ignorancia en sabiduría, los problemas en oportunidades y los conflictos en aprendizajes. Por lo tanto, les ayudo a ser personas eficientes. ¿Por qué? Porque una persona ineficiente en este plano es cuando trata de solucionar sus problemas cambiando a los demás. Y cuando uno comprende que el único problema a solucionar está en su mente, en su sistema de creencias, que ha conformado, que ha creado un ego y una personalidad, pues te vuelves supremamente eficiente. ¿Para qué? Para solucionar tus propios problemas. Es decir, traducido, puedes enfrentar situaciones difíciles, pero jamás podrás negar la oportunidad que hay en ellas. En cuestión a mi disciplina como medium, te comentaré que para que los vínculos temporales con la materia no se conviertan en un enredo que dificulte la trascendencia del espíritu, es importante pues que la persona, cuando esté calculando que su tiempo de vida en esta experiencia física pues se está agotándose o se está aproximando a que termine, arregle todos sus asuntos con la materia, de forma que los herederos a sus bienes y funciones no les queden problemas pues muy difíciles de resolver, ya que no dejar enredos con la materia facilita la trascendencia del espíritu. ¿Cómo se explica esto? Pues muy fácil. En la medida en que menos enredos dejes antes de tu partida, es más fácil la trascendencia, tanto por el espíritu que se va como para el que se queda. Josecito, me quedé con apuntando algo.
Él habló de eficiencia para poder trascender sin, casi te diría, sin mochilas, ¿no? Pero también habló de trascender sosteniendo una paz interior imperturbable. La Señal, con Jorge Luis del Conte. En simultáneo, por el canal de YouTube de LTD34 Radio Web y por nuestro sitio oficial www.latitud34radioweb.com.ar.